la clase pasada habíamos visto números. Se había quedado de tarea que se aprendieran del 1 al 9, después las decenas, después las centenas y los miles. Y después les había dicho que también había una unidad para el 10,000, se llama man. Bien, esto es lo que vimos la clase pasada, los números aquí del 1 al 100. Si recuerdan, para cero es cero o de, y para uno es ichi, y luego me sigo. Ichi, ni, san, yon. Si recuerdan, yon también se podía decir shi, y también vimos que cuando se da la hora, no se dice ni yon ni shi, sino yo. 5 es go, roku, nana, hachi, kyu, yu. Y eso es lo que vimos la clase pasada. Nos tomamos un tiempo para irlos aprendiendo uno por uno, utilizando la repetición. Habíamos visto que para decir del 11 al 19 íbamos a decir primero 10, o sea, yu, y luego la unidad. Por ejemplo, 11, yuichi, 12, yu-ni, 13, yu-san, etcétera. Y para decir 20, también íbamos a utilizar la palabra 10, que es yu. Para decir 20, primero decíamos 2 y luego 10. 2, 10 es lo mismo que 20. Entonces, 20 se dice ni-yu, 30, san-yu, 40, yon-yu. Es decir, el número que ya no sabemos más yu. Bien, y también si recuerdan, íbamos a preferir decirle al 7 nana y al 4 yon y al 9 kyu, aunque también se pueden decir el 4 shi, el 7 shi y el 4 ku. Bien, eso fue lo que vimos la vez pasada y vimos que 100 se dice hyaku, hyaku. Cuando vimos las centenas, vimos que era muy parecido a como decíamos las decenas. Iba a ser con el número que ya no sabíamos, ni, san, yon, pero íbamos ahora a agregar para las centenas hyaku. Entonces 200 era ni hyaku. Bien, y había 3 excepciones. Para decir 300 no íbamos a decir san hyaku, sino san byaku. Es decir, esta H se transforma en B. Para decir 600 íbamos a decir ropyaku en lugar de rokugyaku. Y para decir 800 no íbamos a decir hachihyaku, sino hapyaku. Bien, 300, 600, 800 es irregular para las centenas. Y para los miles íbamos a ocupar la palabra sen. Bien, entonces para decir 2000, ni sen. Para decir 3000 es irregular. La S se transforma en Z. Sanzen, yonsen, etcétera. Y también 8000 es irregular. No vamos a decir hachisen, sino hasen. Bien, y así eran con los miles. Había dos excepciones, 3000 y 8000. Y para contar las unidades con el man es una unidad que corresponde a 10,000. Íbamos a decir el número, Ichi-ni-san, que ya no sabíamos, más man, Ichi-man, Ni-man, San-man, etcétera. Y por el momento nos vamos a quedar hasta para contar hasta el 90,000. Bueno, técnicamente 99,999. Bien, esto es lo que vimos la clase pasada. Bien, hoy vamos a ver 3 palabras nuevas que corresponden a un paradigma que ya habíamos revisado. Si recuerdan, nosotros ya habíamos visto kono, sono, ano, dono, y después vimos kore, sore, are, dore. Bien, hoy vamos a ver un tercer grupo de 3 palabras, que es, bien, ustedes ya saben leer estas palabras porque ya vieron estos kana. Bien, ¿qué dice aquí? Cucú, socó, Soko, muy bien, y luego, asocó, bien, asoko, muy bien. Las 3 tienen el acento habitual del japonés, que es la primera baja y todas las demás altas. Entonces es koko, soko, asoko. Si recuerdan, se oye raro, pero así es como se pronuncia. La primera es baja y el tono alto se mantiene en todas las demás. Bien, entonces la tercera palabra, asoko, es baja, alta, alta. Asoko. Bien. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bien, ya habíamos visto que ko se refiere a lo que está cerca de mí, so lo que está cerca de ti, y a lo que está lejos de ambos. Entonces, koko es aquí, soko es ahí, y asoko es allá. Estas son las 3 nuevas palabras que estamos viendo. Bien, entonces, como ya les había comentado, hay una relación en este grupo.
Aquí tenemos la tabla completa de todos los grupos que tienen esta misma relación. Si empieza con ko, es cerca de mí. Si empieza con so, está cerca de ti. Si empieza con a, está lejos de ambos. Y si empieza con do, es interrogativo. Bien, entonces kore, sore, are, lo traducimos como esto, eso y aquello. Y la palabra interrogativa dore es cuál. Bien, kono, sono, ano, dono son muy parecidas, este o esta, ese o esa, aquel o aquella, también en plural. La diferencia entre uno y otro es que este se utiliza solo y este necesita tener una palabra enfrente. Esto es lo que indica esta virgulita. Bien, esa es la diferencia entre dore y dono, por ejemplo. ¿Cuál y cuál? Bien, hoy estamos viendo esta tercera columna. Coco, aquí, soco, ahí, asoko, allá, doko, ¿dónde? Muy bien, y estas todavía no las vemos, aunque esta ya había salido. Ajá. Cuando vimos el video donde alguien presentaba a otra persona, decía Cochiraba, ajá, por aquí está, ajá, de este lado está, etcétera. Y es del mismo grupo, ajá, Cochira, Suchira, Achira, Dochira, que es muy parecido a aquí, perdón, aquí, ahí, allá y dónde. Bien, Konna, Sonna, Anna, Donna, son muy parecidos también a Kono, Sono, Ano. Bien, estos se utilizan para decir de este tipo, de ese tipo, de aquel tipo. Por ejemplo, seguramente han escuchado en anime que alguien dice Sonna. Eso significa de ese tipo. Literalmente lo que quieren decir es cómo puedes decir una cosa de ese tipo, ¿sí? O sea, estás diciendo una barbaridad cuando alguien dice Sonna como exclamación. Bien, y la última columna tiene ko, so, a, do. Bien, do también ya lo habíamos mencionado, quiere decir cómo. Y como podemos ver, en japonés hay tres así de este modo, así de ese modo y así de aquel modo. De hecho, este so ya lo habíamos visto. Cuando decimos so desu ka, es este mismo so. Bien, los otros los vamos a ver después. Muy bien, entonces vamos ahora a ver una lección que también es repaso de lo que vimos la clase pasada. Bien, aquí dice lección 2, kaimono, las compras. Bien, dice Mary va al tianguis. Bien, primero vamos a escuchar el diálogo y vamos a ver qué sí entendemos y qué no entendemos. Bien, ¿qué palabras nuevas hay? Bien, aquí tenemos takai. Takai es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Una palabra que yo utilizo para hablar sobre una característica de algo. Bien, takai quiere decir caro, caro, pero también significa alto. Entonces, por ejemplo, una persona alta se dice Sega Takai. Se quiere decir espalda. Sega Takai quiere decir literalmente tiene la espalda alta, es decir, es alto. Muy bien, pero cuando estamos hablando de precios de algo, entonces ese Takai lo traducimos no como alto, sino como caro. Y también la clase pasada habíamos visto Ikura. Ikura quiere decir cuánto cuesta, es una palabra interrogativa. ¿Cuánto cuesta? Y también la clase pasada habíamos visto que tal cosa o kudasai quiere decir deme. Bien, lo que yo pida se va a marcar con la partícula o y después digo kudasai, que quiere decir deme. Muy bien, entonces primero vamos a escuchar este diálogo y vamos a ver si se entiende. すみません。これはいくらですか？それは3000円です。高いですね。じゃあ、あの時計はいくらですか？あれは3500円です。そうですか。あれも高いですね。これは1800円ですよ。じゃあ、その時計をください。Bien, ¿se entendió el diálogo? O si no, para revisarlo línea por línea. Bien, para verificar si se entendió, yo lo leo en japonés y ustedes me dicen qué quiere decir. Bien, ¿hay algún voluntario que quiera traducir? Bien, sí, Rocío. Bien, primero dice sumimasen, ¿qué quiere decir? Disculpe, Disculpe. Kore wa ikura desu ka? ¿Qué quiere decir? ¿ese cuánto cuesta? Sí, bien, recuerden, Kore, es esto. Entonces Es- está tomando ella el reloj y dice Kore, esto, Kore wa, hablando de esto. Ikura desu ka? Ikura, how much, ¿cuánto cuesta? Desu ka? Bien, Ikura desu ka? ¿Cuánto es? Y le contestan, Sore wa sanzen desu. Sore es eso. Entonces, ¿qué quiere decir Sore wa sanzen desu? Eso cuesta 3000 yenes.
Ajá, eso cuesta 3,000 yenes. Bien, 3,000 se dice san, que quiere decir 3, y luego sen, que quiere decir 1,000. Pero 3,000 es regular, la S se transforma en Z, entonces es san zen, 3,000. En es yenes, entonces soreba san zen endes. Ajá, eso cuesta 3,000 yenes. En español normal diríamos, ese cuesta 3,000 yenes. Después, Mary dice, takai desu ne. Ajá, bien, ne quiere decir verdad o no, y es para hacer una afirmación en forma de pregunta, algo que es muy evidente eh, afirmarlo, y estoy pidiendo al interlocutor que obviamente me diga que sí, algo obvio. Bien, literalmente no es una pregunta, pero es como si fuera una pregunta. Entonces, takai desu ne, ajá, ¿qué quiere decir? Sería algo así como de, está muy caro, ¿no? Sí, está caro, ¿no? Se me hace caro, sí, algo así. Bien, después dice ya quiere decir bueno, ajá, ya, anoto que va, ikura desu ka? Bien, anoto que, ajá, toque, ya vimos que era El reloj, reloj. anoto que, aquel reloj, entonces, ya, anoto que va, ikura desu ka? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuánto cuesta aquel reloj? Sí, bueno, ¿cuánto cuesta aquel reloj? Y le contesta, bien, mise no hito, ajá, mise es tienda, mise no hito, persona de tienda. Bueno, aquí es un puesto en la calle. Bien, dice, areba, 3,500 yen desu. O sea, Ese cuesta 3.500 yenes. sí, aquello cuesta 3,500 yenes. Bien, 3,500, primero digo 3,000, como ya habíamos visto antes, san, zen, y luego digo 500. 500 se dice primero diciendo 5, que es go, y después diciendo hyaku, que es 100. Entonces, san, zen, go, hyaku. Ajá. Arriba, san, zen, go, hyaku en des. Muy bien. Después, Mary dice, so desu ka? Aremo takai desu ne. Ajá. Bien, mo, ya vimos que quería decir también. Entonces, ¿qué, Bien. qué quiere decir so desu ka? Aremo takai desu ne. Ay, no sé el so de ska, pero el Aremo Bien, Takai de SNE sería como también está caro. exactamente bien. So desu ka? So lo mencionamos hace un momento, quiere decir así. So desu ka? Literalmente quiere decir así es, pero es una frase ya hecha que vamos a traducir como ¿en serio? Bien, so desu ka? O también como no me digas, sí. Bien, so desu ka? Cuando no sé qué decir y alguien me dice algo y yo quiero decir algo así como vaya o ya veo. So desu ka? ¿En serio? Haremo takai desu ne. Aquello también está caro. En español normal, aquel también está caro. Entonces el de la tienda le dice, Koreba, 1,800 yen desu yo, mostrándole otro reloj. Entonces, ¿eso cómo lo traducimos? Mm, Este, este cuesta 1.800 yenes. Exactamente. Bien, este cuesta 1,800. Bien, 1,800, 1,800. Primero digo 1,000, que es en, y luego digo 800, que también es regular. Digo hachi, y luego digo hyaku, pero como es irregular es hapyaku. Entonces, koreba, 1,800 desu yo. Bien, la partícula yo, que está aquí al final, eh, es del mismo grupo que ne y es el mismo grupo que ka. Yo se utiliza cuando yo quiero decir algo como una exclamación, como algo que yo digo con énfasis para la otra persona. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Bien, este cuesta 1,800. Ujú. Y le dice, ya, sonotoke o kudasai. O sea, Bueno, deme ese reloj. exactamente. Bueno, deme ese reloj. Bien, entonces quiere comprar un reloj. El primero que ve cuesta 3,000, luego ve otro y le cuesta todavía más caro. Entonces el vendedor le ofrece uno más barato y ese es el que compra. Muy bien, vamos a escucharlo otra vez. Esta vez sí vamos a entender todo. すみません。これはいくらですか？それは3000円です。高いですね。じゃあ、あの時計はいくらですか？あれは3500円です。そうですか。あれも高いですね。これは1800円ですよ。じゃあ、その時計をください。Bien, súper fácil. Bien, después pasa algo inmediatamente después. Dice un hombre se encuentra una cartera en el suelo. Bien, aquí dice Shiranai hito, ajá, o sea, persona desconocida. Dice, Koreba dare no zaifu desu ka? Bien, primero lo escuchamos mejor. これは誰の財布ですか？私の財布です。ありがとうございます。
Bien, koreba dare no zaifu desu ka? Bien, dare, ajá, también ya lo habíamos visto, es una palabra interrogativa que quiere decir quién. Bien, no quiere decir de, y recuerden que el orden es inverso. Zaifu, ajá, también es palabra nueva, quiere decir cartera. Entonces, dare no zaifu, nada más esas tres palabras solitas quieren decir cartera de quién. Entonces, ¿cómo traduzco? Koreba dare no zaifu desu ka? ¿De quién es esta cartera? Ajá, bien. Sí, ¿de quién es esta cartera? Literalmente, hablando de esto, cartera de quién es, pregunta. Bien, koreba dare no zaifu desu ka? Y le contesta Mary, watashi no zaifu desu. Ajá, o sea, ¿Es mi cartera? sí, es mi cartera. Arigato gozaimasu. Ajá, muchas gracias. Bien, entonces vamos a escucharlo otra vez. これは誰の財布ですか？私の財布です。ありがとうございます。 Muy bien, entonces ahora vemos un segundo diálogo. Este sí ya tiene algo nuevo. Bien, todo lo que vimos antes fue repaso, más dos palabras nuevas. Muy bien, aquí tenemos, dice, después de ir al tianguis, Mary va a un restaurante. Bien, aquí dice waitress, ajá, o sea, mesera. Ujú. Bien, primero nada más lo escuchamos. いらっしゃいませ。メニューをどうぞ。どうも。これは何ですか？どれですか？ああ、とんかつです。とんかつ？魚ですか？いいえ、魚じゃないです。肉です。美味しいですよ。じゃあ、これをお願いします。 Bien, ¿qué palabras son nuevas? Bien, irashaimase es la bienvenida que se da en las tiendas. Menu, ajá, obviamente es menú. Bien, o dozo, ajá, es muy parecido a o kudasai, ajá. Tal cosa o kudasai es deme. Tal cosa o dozo, ajá, es tome, ajá, que es cuando yo ofrezco algo a alguien. Entonces, tal cosa o dozo, ajá. Bien, después, dore, ya habíamos visto hace un momento que quiere decir cuál. Bien, tonkatsu, ajá, tonkatsu. Bien, tonkatsu. Esta plática ocurrió en un restaurante, entonces, ¿a qué se referirá tonkatsu? Bien, ¿alguien de pura casualidad sabe qué es el tonkatsu? Es un platillo, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es una chuleta de puerco empanizada y se le pone esta salsa y se suele servir también con verdura al lado. Bien, ese es el tonkatsu. Bien, después dice sakana desu ka. Bien, sakana ajá, también es un platillo. Sakana literalmente quiere decir pescado. Bien, pescado, sakana, pescado. Después dice niku. Ajá, bien, niku quiere decir carne, ajá, carne en general, carne en general. Bien, oishi, ustedes ya saben qué quiere decir. Bien, ¿qué es oishi? Sabroso. Sabroso, sí. Y lo último, onegai shimasu. Ajá, onegai shimasu. Bien, onegai shimasu literalmente quiere decir te lo pido. Y es lo mismo que decir tal cosa o kudasai. Ajá, bien, si yo digo koreo kudasai, quiere decir deme esto. Y yo puedo, en lugar de decir o kudasai o onegai shimasu, y es lo mismo. Koreo onegai shimasu, ajá, también quiere decir deme esto, por favor. Si bien o kudasai y o onegai shimasu es lo mismo. Irashaimase, ajá, Bienvenido. bienvenido, bien, o bienvenidos, bien. Menú dozo, Aquí está el menú. Aquí tiene el menú. perfecto, bien, también es aquí está el menú o tome el menú, muy bien. Dice domo, ajá, bien domo, es lo mismo que domo arigato, ajá. Domo, así solito también quiere decir gracias. Bien, domo, koreba nan desu ka? Gracias. ¿Qué es esto? Perfecto, bien. Esto también ya lo habíamos visto hace dos clases. Habíamos dicho cómo preguntar qué es esto, qué es aquello, etcétera. Bien, dice dore desu ka? ¿Dónde? Bien, dore significa cuál. ¿Cuál? ¿Dónde se dice doko? Sí es parecido, sí, sí también tiene el dodo interrogativo, pero es cuál. Entonces, dore desu ka? ¿Cuál? ¿Cuál? Ujú, bien. Tonkatsu desu. ¿Es tonkatsu? Ujú, sí, es tonkatsu, es decir, es chuleta de puerco empanizada con salsa y algo de verdura al lado. Bien, tonkatsu, sakana desu ka? ¿Tonkatsu? ¿Es pescado? Ajá, muy bien, sí. También pueden hacer la pregunta sin el desu ka. Entonces, aquí aparece así, tonkatsu, sakana desu ka?
Ie, sakana janai desu. Bien, esto es gramática que no hemos visto. Bien, les había dicho que desu es el verbo ser y tiene forma afirmativa y tiene forma negativa. Desu es la afirmativa. Desu quiere decir sí ser. Y les había dicho que la forma negativa de desu es ya arimasen, ya arimasen, o también deba arimasen. Bien, deba arimasen y ya arimasen es lo mismo. Ya arimasen es la contracción de deba arimasen. Bien, deba se puede abreviar a ya y por eso también se puede decir ya arimasen. Bien, ya arimasen en coloquial, ya arimasen en coloquial se dice yanai, yanai. Bien, entonces si yo digo sakana yanai, quiere decir no es pescado en coloquial. Bien, y yo puedo utilizar yanai todavía en formal si después le pongo el verbo des, que es un poco raro porque es el verbo ser dos veces, aquí en negativo y aquí en afirmativo. Esto también se puede decir, también se puede decir. Vamos a decir que es una forma de decir que el verbo en negativo en formal. Se puede decir deba arimasen, se puede decir ya arimasen y se puede decir yanai desu. Y las tres es lo mismo. Bien, ya me habían preguntado cuál era la diferencia. Bien, deba arimasen les había dicho que era ligeramente más formal y es por lo tanto la forma que se utiliza en la escritura. Bien, ya arimasen se utiliza más en el habla. Bien, y yanai desu es también coloquial, es también de la forma hablada. Bien, entonces, ie sakana yanai desu, ¿qué quiere decir? No, no es pescado, Sí, no es pescado, bien. Niku desu es carne. es carne, muy bien. En particular es butánico, buta es puerco, entonces butánico es carne de puerco. Muy bien. Oishi desu yo Está muy rico. está rico. Y recuerdan que el yo es exclamación. Bien, después dice Mary, dice, ya, koreo onegai shimasu. O sea, Bien, deme este, por favor. sí, exactamente. Sí, bueno, deme este, por favor. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a escuchar el diálogo otra vez y esta vez sí vamos a entender todo. いらっしゃいませ。メニューをどうぞ。どうも。これは何ですか？どれですか？ああ、とんかつです。とんかつ？魚ですか？いいえ、魚じゃないです。 Eso es Niku una desu. otra. 美味しいですよ。 Quiero uno de esos. じゃあ、これをお願いします。 Dice, sumimasen. ¿Toire wa doko desu ka? Bien, toire. Viene de inglés toilet. ¿Qué querrá decir entonces? Disculpe, ¿hay un baño? Mm, sí, ¿Baño? toire. Ajá, Al baño. efectivamente quiere decir baño. Y aquí la pregunta es, ¿doko desu ka? Ajá, doko quiere decir dónde. Bien, desu. Ajá, desu. Hasta el momento lo habíamos traducido como ser y también como costar. Ahora vamos a ver que también se puede traducir como estar. Entonces, doko desu ka? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? Ujú, ¿dónde está? Sí, bien, para preguntar si hay baño, vamos a utilizar otro verbo, que es el verbo arimasu, que vamos a ver la siguiente clase. Muy bien, hoy vamos a empezar ya con otros verbos además de desu. Ya es nuestra sexta clase y solamente hemos visto el verbo desu. Y apenas hoy vimos la tercera forma para utilizarlo en negativo. Hoy ya vamos a ver más verbos. Bien, dice, sumimasen, toire wa doko desu ka? Disculpe, ¿dónde está el baño? Asoko desu. Bien, asoko, ¿qué quería decir? Allá. Por ahí, por allá. Allá, muy bien. Koko, aquí. Soko, ahí. Asoko, allá. Y la palabra interrogativa correspondiente, doko. Koko, soko, asoko, doko. Muy bien, entonces le pregunta, ¿dónde está el baño? Asoko desu. O sea, está allá. Por allá. Bien, arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Entonces Muchas vamos a gracias. escuchar este diálogo. すみません。トイレはどこですか？あそこです。ありがとうございます。 Bien, muy bien. Entonces, ahora esto sigue siendo repaso de la clase pasada. La clase pasada habíamos visto números y les había preguntado por el precio de algunas cosas, entonces eso también lo vamos a repasar hoy. Bien, dice, pen wa ikura desu ka? Bien, pen obviamente es pluma, igual que en inglés. Pen wa ikura desu ka?
Y aquí le ¿Cuánto contestan. cuánto cuesta la pluma? Ajá, ¿cuánto cuesta la pluma? Y aquí tenemos 80 yenes. ¿Cómo se dice 80? Primero digo 8 y luego digo En. 10. O sea, En. hachiyu. Después digo la palabra yenes, en. Y luego digo el verbo, des. Hachiyu en des. Muy bien. Entonces, voy a preguntar el precio de estos primeros 4 números. Si las personas que se sepan los números, ¿hay alguien que quiera contestar? Bien, Rocío. Muy bien. Entonces, vamos a seguir la grabación. Recuerden que van a contestar después del bip, después la grabación va a decir la respuesta correcta y ahí es donde verificamos si es correcto o no. Bien, ペンはいくらですか80円です。 ?1、 bien, ahora la ノー 1. トはいくらですか450円です。 Bien, creo que voy a ponerle pausa porque no deja mucho espacio después. Bien, noto, ajá, cuaderno. Bien, noto. Bien, la respuesta ya la dijo la grabación, pero tú dímela otra vez, Rocío. 450 Bien, y después endes.円です。Ajá. ノートはいくらですか450円です。 450です。 Ajá, goju endes. Muy bien. Después, paraguas. Bien. Voy a poner una pequeña pausa después del bip para que te dé tiempo de contestar. Ok. 2、傘はいくらですか1000円です。 1000円です。 Perfecto. 3、新聞はいくらですか160円です。 160円です。 Perfecto. Y en Shimbun, periódico. 4、本はいくらですか1500円です。 1500円です。 Perfecto. Muy bien. Después, una segunda persona voluntaria. Bien, Gerardo. Muy bien. Kutsu, zapatos, toque, reloj, kaban, maleta, zaifu, cartera. Muy bien. 5、靴はいくらですか3500円です。 Ajá, Sanzen, go hyakuen des. Ajá, muy bien. Sanzen. Bien, 3000 es irregular. Ajá, primero digo 3 que es san, luego digo sen, que es 1000. Bien, por cierto, ustedes vieron la caricatura, la película animada del viaje de Chihiro, ¿verdad? La película originalmente en japonés se llama Sento Chihiro no Kamikakushi. Bien, que es la desaparición de Zen y de Chihiro, porque recuerdan que en la película, breve pausa cultural. Bien, en la película, bien, ese es el título japonés, Sento Chihiro no Kamikakushi. Muy bien. Sí recordarán que la bruja le quita el segundo kanji a su nombre, entonces ya no es Chihiro, sino que al quitarle este kanji, entonces ya se lee como kanji solo, entonces ya no se lee chi, sino se lee sen. Bien, sen es justamente quiere decir 1000. Hiro es una unidad de medida para la profundidad del mar, entonces Chihiro es 1000 unidades de profundidad. Y bueno, esa es una curiosidad que vamos a revisar otra vez cuando veamos kanji. Cuando veamos kanji de los números vamos a hablar de esto otra vez. Muy bien, volviendo a el ejercicio. Bien, después va a preguntar cuánto cuesta el reloj y aquí voy a utilizar otra medida. La medida de los 10,000 es el man. Muy bien, entonces ahora voy a poner la grabación. 3500円です。 6、時計はいくらですか万円です。 Sí, bien, cuando decimos 10, 100 y 1000, podemos decirlo solo, pero cuando decimos man, sí decimos un 10,000, entonces sería 1万円です。 1万 ichiman endes, muy bien.
El que sigue va a ser casi igual, nada más cambio el ichi por el 2, o sea, ni. Entonces, vamos a escuchar la siguiente pregunta. 7、カバンはいくらですか？ Niman desu. Sí, Niman endes. Ajá, muy bien. Niman endes. 2万円です。 8、 Bien, y la última. 財布はいくらですか？ Hachisen en desu. Sí, bien, recuerden que 8000 es irregular, entonces no es hachisen, sino hasen. Hasen. Bien, sí, debería ponerle un asterisco aquí de que es irregular. Y vamos a escucharlo. 8000円です。 Bien, hasen endes. Muy bien. Entonces, Jovel levantó la mano, entonces, bien, tú vas a decirme 9 a 12. Bien, aquí dice jeans, jeans. Bien, aquí dice Kiao. jitensha. Yusen. Ajá, jitensha es bicicleta. Aquí dice smaho, que es smartphone. Y aquí dice Smartphone. boshi, que es sombrero. Muy bien, entonces vamos a continuar con la 9. 9、ジーンズはいくらですか？ Kyusen. Bien, sí, kyusen endes. Ajá, después decimos endes. Ajá, en yenes des es cuesta. 9000円です。 Muy bien, después la 10. 10、自転車はいくらですか？ Niman. Niman en des. Bien, dijiste 20,000. Ajá, te falta el 5,000 para que sea Ok. 25,000. Niman. Niman kosen des. En des. Ajá, bien, vamos a escuchar la respuesta. 2万5000円です。 Bien, Niman. Ajá, gosen endes. Muy bien, después, ¿cuánto cuesta el celular? 11、スマホはいくらですか？ Someone. Johnson en des. 3万4000円です。 Ah, perfecto, muy bien. Y la última. 12、帽子はいくらですか？ Nisen hapiaku. Nisen hapyaku endes. En des. 2800円です。 Muy bien. Entonces, este fue el repaso de la clase pasada. Lo habíamos hecho con unas cuantas más. Muy bien. Entonces, lo que sí vimos de nuevo hoy es las 3 palabras para lugar: koko, soko, asoko, y la palabra interrogativa doko. Ujú. Bien, aquí dice ginko wa asoko desu. Ajá. Ginko es banco. Entonces, ginko wa asoko desu es el banco está allá. Muy bien. El ejemplo dice sumimasen, ginko wa doko desu ka? Ajá. Disculpe, ginko, banco. Doko desu ka? ¿Dónde está? Aquí está en el ejemplo. Entonces, está lejos de ambas, entonces la va a contestar con allá. Entonces le contesta asoko desu. Y B le contesta arigatou gozaimasu. Muy bien. Entonces de aquí, bien, ¿hay algún voluntario más? Bien, Gerardo, muy bien. Va a preguntar dónde está el baño, dónde está la biblioteca y dónde están los zapatos. 4、銀行はあそこです。 Example. すみません。銀行はどこですか？あそこです。ありがとうございます。1、すみません。トイレはどこですか？ Koko desu. ここです。 Muy bien. ありがとうございます。 Bien, muy bien. Como está cerca, dijo cocodes. Ajá, muy bien. Ahora, algo que tienen que tener cuidado es que cuando ustedes den la respuesta, y la respuesta es una afirmación, háganlo con tono de afirmación para que se note que es afirmación. Muy bien, entonces la que sigue va a preguntar dónde está la biblioteca. 2、すみません。図書館はどこですか？ Asoko desu. あそこです。 ありがとうございます。
Perfecto. Bien, Toshokan es biblioteca. Sí, aquí dice library, que algunos podrían confundir con librería, pero librería es otra cosa. Librería es donde se venden libros, que se dice honya. Muy bien. Después tenemos zapatos. Kutsu. 3、すみません。靴はどこですか？ そこです。そこです。ありがとうございます。 Bien, súper fácil, ¿verdad? Están más cerca de ella, entonces por eso dijo soko. Muy bien. Bien, tres ejercicios más. ¿Hay alguna otra persona voluntaria? Bien, Rocío, muy bien. 4、すみません。野菜はどこですか？ここですか？ Bien, yasai, es vegetales. Y aquí la imagen está mostrando que está lejos de ambos, entonces se diría. Ok. あそこですか？ Sí, recuerden que acá es nada más para preguntas. Si es あ afirmación, そ nada más こ es です。 asoko des. Asoko des. Muy bien. Voy a ponerlo otra vez. 4、そこです。ありがとうございます。4、すみません。野菜はどこですか？あそこです。あそこです。ありがとうございます。5、すみません。メニューはどこですか？そこです。そこです。ありがとうございます。 Bien, muy bien. Contestó bien ambas. Bien, ahora el 6 dice ego no hon. Bien, ego quiere decir inglés. Hon quiere decir libro. Entonces, ego no hon es libro de inglés. Vamos a ver cómo lo pregunta. 6、すみません。英語の本はどこですか？ここです。ここです。ありがとうございます。 Bien, perfecto. Entonces, la gramática estuvo muy, muy sencilla. Koko, soko, asoko, aquí, ahí y allá. Y ahora, después de que dejamos pasar un tiempo, vamos a revisar de nuevo las conversaciones del principio. Recuerden que si estamos siendo repetitivos es justamente porque la repetición después de cierto tiempo nos ayuda a que el contenido nuevo se fije. Entonces vamos a escucharlo otra vez y esta vez ya no hago pausas, ya nada más lo pongo y todo el mundo va a entender perfecto lo que... すみません。この時計はいくらですか？それは3000円です。高いですね。じゃあ、あの時計はいくらですか？あれは3500円です。そうですか。あれも高いですね。これは1800円ですよ。じゃあ、その時計をください。Bien, ¿recuerdan cómo se decía cartera? Bien, ahorita va a salir. これは誰の財布ですか？あ、私の財布です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。メニューをどうぞ。どうも。これは何ですか？どれですか？とんかつです。とんかつ？魚ですか？いいえ、魚じゃありません。肉です。美味しいですよ。じゃあ、これをお願いします。すみません。お手洗いはどこですか？あそこです。 Bien, las personas que hicieron este video, que obviamente no fueron profesionales, tomaron el diálogo de la primera edición del libro que estamos viendo. Entonces, hay unos pequeños cambios en las palabras, pero es básicamente lo mismo. Si lo notaron, en la parte en la que dice que
que no es pescado, ¿qué es lo que dice? 魚ですか？いいえ、魚じゃありません。 Bien, en lugar de decir ie, sakana yanai desu, dice sakana ya arimasen, que como les había comentado hace un momento es lo mismo. Bien, sakana yanai desu, sakana ya arimasen es lo mismo. Nada más que en la primera edición del libro todavía decía ya arimasen. Y otro cambio que hay es que cuando pregunta por el baño, お手洗いはどこですか？ te arai, ajá. Te quiere decir manos, ajá, arai quiere decir lavado. Entonces, o te arai, ajá, literalmente es lavabo, o te arai. También se puede entender para referirse a un baño, pero lo cambiaron también en esta edición del libro. Muy bien, entonces, hoy les había comentado que hoy íbamos a empezar a ver ya otros verbos. Íbamos a empezar a ver ya otros verbos, además del verbo desa. Bien, vamos a ir viendo uno por uno, y por el momento, antes de meternos en las complicaciones del verbo, que por cierto es la parte más difícil de la gramática del japonés, el verbo, vamos únicamente a tratar de, por el momento, recordar los verbos en sí y el vocabulario que los acompaña. Bien, las palabras no se aprenden de manera aislada, Tengo que saber cómo se utilizan para poder aprenderlas. Por eso es que en lugar de presentar las palabras solas, las presentamos en contexto, es decir, rodeada de otras palabras. Bien, aquí también la imagen nos puede indicar qué es lo que se está diciendo. Bien, aquí este es el primer verbo que vamos a ver. Tenemos 3 enunciados. Bien, que voy a poner la grabación para que los escuchemos. ご飯を食べます。パンを食べます。ハンバーガーを食べます。 Bien, gohan, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Arroz hervido. Arroz cocido, ¿sí? En japonés hay 2 palabras para arroz. Si está crudo es kome. Ajá, si está cocido es gohan. Ujú. Muy bien. Bien, gohan es arroz cocido, pero también se puede referir a la comida en general. En general. Bien, asa quiere decir mañana, de mañana, tarde, noche. Entonces, asa gohan quiere decir desayuno. Bien, hiru quiere decir tarde. Entonces, hiru gohan es la comida de la tarde. Bien, ban como prefijo quiere decir noche. Entonces, ban gohan quiere decir cena, por ejemplo. Muy bien, entonces gohan es arroz hervido y también es comida en general. Muy bien. Dice gohan, ¿no? Tabemas. Bien, tabemas, ¿qué querrá decir entonces? Comer. Comer, muy bien. Y aquí tenemos una partícula que ya había salido 2 veces, que ya les había comentado que quería decir. También lo mencionamos rápidamente cuando hablamos de gramática de partículas por primera vez. Bien, recuerdan que las partículas son posposiciones, es decir, marcan a la palabra que tienen antes. Entonces, o, que también, como ya les había comentado, siempre se pronuncia o y no uo. Aunque se escriba W-O, se pronuncia o, como si no tuviera la W. Entonces es gohan o. Gohan o. Muy bien. Esta es una partícula, está marcando la palabra anterior, le pertenece y no se pueden decir de manera separada con un espacio entre ellas. Muy bien. ¿Qué es lo que marca la partícula o? Ya se los había mencionado. Lo que marca es lo que en gramática se llama objeto directo, también conocido como paciente. Bien, ¿qué es el objeto directo, también conocido como paciente? El objeto directo es la víctima del verbo. Bien, ya les había comentado que, por ejemplo, el verbo comer necesita, para yo imaginármelo, 2 participantes, quien coma y lo que se coma. Si falta alguno de los 2, el verbo es imposible. Siempre tiene que haber, si yo hablo de comer, tiene que haber alguien que come y lo comido. El que come, el que realiza la acción, se llama sujeto. Y la víctima, lo comido, se llama objeto directo, que también podemos llamar paciente. Muy bien. La partícula o marca el objeto directo, es decir, la víctima del verbo. Bien, los verbos que necesitan una víctima, los verbos que necesitan un ente en el cual recaiga la acción, tienen un nombre y se llaman verbos transitivos. Transitivos. Si ustedes de pura casualidad hojean un diccionario en español, van a ver que los verbos transitivos allá aparecen con la marquita que dice VT. VT quiere decir verbo transitivo.
Bien, ¿qué verbos necesitan una víctima? ¿Cuáles son los verbos transitivos? Todos los que necesiten a alguien en lo que recaiga la acción. Por ejemplo, comer. Para comer yo necesito lo que se va a comer. Por ejemplo, matar. Para matar necesito que matar. Eh, em, para beber, etcétera. Todos esos verbos que necesitan alguien en que recaiga la acción, alguien o algo en lo que recaiga la acción se llaman verbos transitivos. Bien, esta partícula cuesta mucho trabajo explicarla en español porque en español no tenemos una marca de objeto directo. Si yo digo, el elefante come cocodrilos, lo que me dice quién se come a quién es el orden. Si yo digo los cocodrilos comen elefantes, es justamente lo inverso, el papel de sujeto y el papel de objeto se intercambian. En español, el sujeto y el objeto se marcan con el orden. El sujeto se dice primero y el objeto se dice después. Por ejemplo, Juan ama a Lupita, es lo contrario de Lupita ama a Juan. En Juan ama a Lupita, Juan es el sujeto y Lupita es el objeto directo. En Lupita ama a Juan, Lupita es el sujeto y Juan es el objeto directo. Muy bien. Entonces, esta es una explicación muy abstracta y muy rápida de los verbos transitivos y los objetos directos. ¿Quedó claro? ¿O lo vemos viendo con la marcha? Quedó claro. Bien, quedó claro. Muy bien. Entonces, gohan o tabemasu. Ajá. Bien, recuerdan que también otra característica del japonés es que el verbo va al final. Entonces, el orden natural del japonés es sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. Lo cual, de hecho, es bastante común en los idiomas del mundo, pero es muy diferente a cómo funciona en español. En español, nuestro orden preferido es sujeto, verbo, objeto, lo mismo que en inglés. Entonces, se nos hace raro que en japonés tengan ese orden, sujeto, objeto, verbo. El sujeto aquí está elidido, está omitido, porque se sobreentiende. Bien, si yo digo, watashi wa gohan no tabemasu, yo como arroz hervido. Si yo digo, sensei wa gohan no tabemasu, el tabemasu no cambia de forma, porque recuerdan que el verbo no tiene marca de persona como si sucede en español. Muy bien, entonces, ¿cómo digo como pan? Pan o tabemasu. Bien, pan no tabemasu, pan o tabemasu. Bien, también estos verbos tienen forma negativa. Tabemasu es el verbo en su forma afirmativa. La forma negativa se obtiene cambiando ese más por masen. Así como el masen en yar y masen en debar y masen. Cuando un verbo termina en más, estoy utilizándolo en forma formal, a nivel formal. En coloquial no se utiliza el más, se dice otra forma que vamos a ver en otras clases. Muy bien, entonces, gohan no tabemasu es como arroz. Pan no tabemasu es como pan. Hamburger o tabemasu, ¿qué quiere decir? ¿Como hamburguesa? Como hamburguesa. Muy bien, sí, Nova, levantaste la mano, dime. Sí, nada más era para preguntar y confirmar el verbo igual tabemasu. No importa, o sea, se escribe igual, no importa si es una acción pasada o algo así, o sea, el tiempo siempre va a ser así, ¿no? Tabemasu. Sí, sí va a cambiar, sí va a cambiar. El verbo en sí tiene dos tiempos. Sí, los verbos en japonés para afirmar tienen dos tiempos, el presente y el pasado. Y el presente, de hecho, no se llama presente, se llama literalmente no pasado. Fukako, kako es pasado, fukako es no pasado. Y se llama no pasado porque también se puede utilizar como futuro. Bien, si quieren, nos adelantamos un poco. Bien, en la misma página en la que entran al curso, aquí viene un artículo que se llama Todas las formas de conjugación del verbo en japonés. Muy bien. Entonces hay formas formales, hay formas coloquiales, volitivas, imperativas y también lo que llamaríamos impersonales. Bien, aquí tenemos el mismo verbo comer en casi todas sus formas. Bien, las primeras 4 formas que vamos a ver son estas, que son las 2 formas de presente, afirmativo y negativo,
y las dos formas de pasado, afirmativo y negativo. ¿Por qué las vemos primero? Porque son muy, muy fáciles de obtener. Bien, nada más vamos a centrarnos en estas cuatro formas. Presente afirmativo formal, tabemasu, come. El negativo formal, tabemasen, no come. Y en pasado afirmativo formal, tabemashita, comió. Pasado negativo formal, tabemasen deshita. Bien, entonces si se fijan, hay algo que se mantiene, que es tabe. Y hay algo que cambia, que es masu, masen, mashita, masen deshita. Bien, así es como vamos a obtener las primeras cuatro formas que vamos a revisar primero. Ya después vamos a ver cómo sacar todas las demás formas. Otro pequeño adelanto. Para sacar todas estas formas necesitamos saber sacar esta forma en azul, esta forma en verde, esta forma en rojo. Y ya sabiendo cómo sacar esas tres formas, podemos conjugar el verbo en todas las demás. Muy bien. Entonces, Muchas gracias. como les comentaba, sí, si tienen duda, no se queden con la duda. Recuerden que ese es el chiste de la clase a distancia y que no nada más ven la grabación, que si entran a la clase es para que si hay alguna duda se resuelva. Muy bien, entonces en el diccionario no van a encontrar el verbo así, tabemas, van a encontrarlo en la forma de presente coloquial, que en este caso es taber. Pero vamos a ver cómo pasamos de la forma de diccionario a las formas formales hasta la siguiente clase. Sí, ese es justo el tema de la siguiente clase. Muy bien. Entonces, por el momento, solamente vamos a centrarnos en aprendernos el vocabulario y los verbos. Y bueno, el uso de la partícula o. Entonces, gohano, tabemas, como arroz. Bien, como ya les adelanté, si quiero decir no como arroz, digo gohano, tabemasen. Si digo comí arroz, gohano, tabemashita. Si digo no comí arroz, gohano, tabemasen deshita. Muy bien. En gohano, tabemas, también se refiere a que yo como regularmente arroz y también quiere decir que yo comeré arroz. También lo puedo traducir así. Gohan tabemas es comeré arroz hervido. Muy bien. Entonces, ese fue nuestro primer verbo, tabemas. Bien, después tenemos nomimas. Bien, nomimas quiere decir beber y es un verbo transitivo, es decir, va a marcar su objeto directo con la partícula o. Bien, voy a poner la grabación y ustedes me dicen qué quiere decir. コーヒーを飲みます。 Bien, ¿qué dijo? Bebo agua. Tomo café. Bebo Bebo café. café. Bebió café. Kohi. Kohi. Bien, kohi obviamente viene de coffee, que aparece coffee. Y como es una palabra extranjera, está en katakana. Kohi. Muy bien, esta raya en katakana lo que es alargarme la vocal. Kohi. Kohi o nomimasu. Bien, bebo café. Muy bien. Después reproduzco la siguiente oración y dicen qué quiere decir. 水を飲みます。 Bebo agua. Bebo café. Agua. Sí, bebo agua. Mitsu, agua. Mitsu o nomimasu. Bien, así como hay palabra para arroz hervido y palabra para arroz crudo, en japonés también hay dos palabras para agua. Si es agua al tiempo, es mitsu, que es la palabra que tenemos aquí. Si es agua caliente, ¿alguien de pura casualidad sabe cómo se dice? Bien, yu. Yu. Bien, ¿alguien Sí. reconoce qué es? Es un baño de aguas, aguas Sí. termales, ¿no? Sí, muy bien, exactamente. Este simbolito que está aquí es el símbolo japonés para las aguas termales, los onsen, que por cierto también aparecen en la película del viaje de Chihiro. Muy bien, y aquí dice yu, que es un hiragana que aparece en su tablita de hiragana, yu, y es justamente como se dice agua caliente, yu, yu. Aquí tenemos dos kanji, que este es mujer y este es hombre. Entonces son aguas termales, hombres, mujeres, ese es el símbolo. Muy bien. Entonces agua caliente se dice yu, yu, yu. El orden más común de cómo se ordenan sujeto, objeto y verbo los idiomas del mundo es como el japonés. ¿Sí? Primero sujeto, ai,
después objeto directo you, y luego verbo, love. Ajá. I, you, love. Así no se dice en inglés, pero así es el orden en japonés. Primero sujeto, objeto, verbo. Y el segundo orden más común es el del español y el inglés, que es sujeto, verbo, objeto. Yo amo a Lupita, por ejemplo. Y ya todos los demás órdenes son un poco más raros. Si el irlandés, por ejemplo, dice primero verbo, luego sujeto y luego objeto, lo cual es un poco raro. Pero bueno. Bien, están viendo todos los que dice koji o nomimasu. Bien. Mitsu o nomimasu. ¿Qué quería decir entonces? Bebo agua. Bebo agua. Bien. Y la siguiente. ¿Qué sería la última? Biru o nomimasu. ¿Bebo cerveza? Bebo cerveza. Bebo cerveza. Ajá, cerveza del inglés beer. Ajá, muy bien. Entonces, la partícula o también me marca aquí el objeto directo. Lo que yo beba, le pongo la partícula o y después le agrego nomimasu. Ujú. Bien, entonces, ¿cómo diría ese tomo refresco? Si yo les digo que refresco se dice cora. Ajá. Cora wo Como no mi más. Cora A ver, wo otra vez. Cora wo no mi más. Ajá, muy bien. Cora wo Cora o nomimasu. Ajá. Cora o nomimasu. Bien, sí, la partícula o se lee con la palabra, no se hace pausa, no se hace pausa. Bien, kora o nomimasu. Ajá, kora o nomimasu. Muy bien. Después, el siguiente verbo, ajá, que es ver. Ver, para ver necesito yo dos participantes, la persona que vea y lo que se ve. La persona que ve se llama sujeto y la persona vista o la cosa vista, el ente visto se llama objeto directo y el objeto directo se marca con la partícula o. Bien, entonces pongo la grabación y me dicen qué quiere decir. Bien, terebi o mimas. Ajá, ¿qué quiere decir? Veo la tele. Veo la tele. Muy bien. Después dice ega. Ajá, ega es película. Ajá, veo película o veré película. Y Jisho Después significa canal, ¿no? O algo. Jisho, ajá, quiere decir diccionario. Ah, Bien, diccionario. entonces, ¿cómo digo? Voy a ver el diccionario. Jisho wo mimasu. Ajá, Jisho o mimasu. Ajá, Jisho o mimasu. Bien, la W se pronuncia como, y si la palabra termina en no, ajá, jisho o mimasu. Ajá, jisho o mimasu. Después, kikimasu. Ajá, ¿qué creen que quiere decir? Escucho. ¿Escuchar? Escucho. Escuchar. Ajá, escuchar. De hecho, el kanji aquí abajo tiene el kanji de oreja. Bien, esta partecita significa puertas y esta significa oreja. Entonces, kikimasu. Ajá, escuchar. Bien, todavía no vemos el hiragana ma, pero como dice la transcripción, ya saben, kikimasu. Ajá. Bien, ongaku o kikimasu. Ujú. Bien, Escucho ongaku música. es música. Bien, uta es canción. Entonces vamos a escuchar cómo se dice. Pongo la grabación y me dicen qué quiere decir. Bien, ongaku o kikimasu. Ajá. Escucho música. Radio o kikimasu. Ajá. ¿Qué quiere decir? Escucho la radio. Escucho la radio. Bien. Uta o kikimasu. Escucho la canción. O Escucho escucho la una canción. Bien. Ahora les pregunto, ajá, ¿cómo diría escucho música japonesa? Para decir japonesa, literalmente digo de Japón. Honji. Oh. Nihon no Ongaku ongaku. o kikimasu. Ongaku nihongo kikimasu. Nihongo no ongaku o kikimasu. Bien, Nihongo. Ajá. Si es Nihongo no onga, que ajá, es música de idioma japonés. Ajá, pero de Japón, ¿no? ¿Cómo sería? Nihon no Bien, yo creo que debería pedir un voluntario. Bien, bien, Kikimasu. Gastón, ajá, ¿cómo se diría escucho música japonesa? Sí. Nihon no ongaku o kikimasu. Ajá, perfecto. Nihon no ongaku o kikimasu. Ujú, muy bien. Y ahora tú mismo, ¿cómo digo escucho canciones japonesas? Nihon no uta o kikimasu. Ajá, muy bien. Nihon no uta o kikimasu. Ujú, perfecto. Muy bien. El siguiente verbo, ajá, yomimasu. Ajá, yomimasu. Leer. Bien. Shimbun es periódico. Zashi es revista. Entonces, voy a poner el audio y lo repiten con el micrófono apagado y continuamos con el siguiente verbo. 本を読みます。
新聞を読みます。雑誌を読みます。 Bien. Hon no yomimasu. Ajá. Shimbun no yomimasu. Zashi o yomimasu. Ujú. Bien. Ahora, un voluntario para que me diga, va a levantar la mano. Un voluntario para que me conteste. Bien, Jovel fue el primero. Bien. ¿Cómo digo? Leo un libro japonés. Oh. Nihonhon o yomimasu. Bien, para decir libro japonés, digo Nihon no hon. Nihon no hon no yomimasu. A ver otra vez. Nihon no hon o yomimasu. Ajá, perfecto. Muy bien. Bien, nada más que recuerden que entre la palabra y la partícula no hay que dejar espacio. ¿Sí? Yo ahorita lo estoy resaltando. Entonces digo hon no yomimasu. Entonces, puede que ¿Qué significaba suene que lo digo aparte. sashi? ¿Cómo? ¿Qué significaba sashi? Zashi, revista. Sashi. Ajá, revista. ¿Y el Bien, el shimbun? siguiente verbo. Ajá. Bien. Kakimasu. Ajá. Kakimasu. Escribir. Bien. Tegami. Ajá. Carta. Carta se dice literalmente mano, papel. Ajá. Te es mano. Ajá. Kami. Bien. Kami es papel. Tegami. Ajá, es carta. Muy bien. Kanji. Ajá. Ya saben que es kanji. Bien. Namae. Es muy fácil de recordar porque es muy parecido al inglés name. Ajá. Namae quiere decir nombre. Entonces, lo pongo y me dicen qué quiere decir. Bien, ¿algún voluntario? Bien, sí, Jovel otra vez. Muy bien. Entonces, lo pongo y me dices qué quiere decir. 手紙を書きます。 Bien, es lo que está haciendo la imagen. Escribo una carta. Escribo una carta. Escribo cartas. Yo escribiré una carta. Muy bien. La que sigue. 漢字を書きます。 Escribo un kanji. Ajá, escribo kanji. 名前を書きます。 手 Escribo 紙 un を書きま nombre. す。漢字を書き Escribo ます。 nombres. Muy 名 bien. 前を書きます。 Bien. Ahora, este verbo es especial, es un poco diferente a los que ya hemos visto. Bien, todos los que hemos visto hasta el momento son verbos transitivos. Necesitan una cosa en la cual recaiga la acción. Comer, lo que como, lo marco con la partícula O. Beber, lo que bebo, lo marco con la partícula O. Ver, lo que bebo, lo marco con la partícula O. Escuchar, lo que escucho, lo marco con la partícula O. Lo que leo con la partícula O. Lo que escribo con la partícula O. Bien, este es un verbo ligeramente diferente. Bien, este es el verbo shimasu. Ajá, shimasu. Bien, shimasu quiere decir hacer, hacer, hacer. Muy bien, y se utiliza para convertir en verbos a los sustantivos. Bien, por ejemplo, yo tengo la palabra trabajo. Si yo quiero decir trabajar, utilizo el verbo shimasu. Ajá. Bien, por ejemplo, shigoto quiere decir trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Es el sustantivo trabajo. Muy bien. Si yo quiero utilizar la palabra trabajo como verbo, es decir, quiero decir la palabra trabajar, entonces le agrego shimasu. Ajá. Y aquí utilizo la partícula O. Shigoto o shimasu. Literalmente, hago trabajo. Ujú. Hago trabajo. Muy bien. Después dice benkyou shimasu. Bien, benkyou quiere decir estudio. Ajá. Es el sustantivo estudio. Si yo quiero decir estudiar, le pongo la partícula O y le digo, después digo shimasu. Benkyou o shimasu. Bien, sí, dime, Nowa. Una duda, entonces se podría decir que el primero, el de shigoto, podría decirse estoy trabajando o no, o solamente trabajo. Bien, trabajo. Bien, sí hay una forma para lo que se llama presente continuo. Sí, que igual que existe en español, existe en inglés. En español es estoy, ando, estoy, endo, estoy trabajando. Bien, y también hay una forma en japonés que es muy parecida a la del español y es muy parecida a la del inglés. Bien, pero esa forma todavía no la vemos. Para decir
estoy ando, voy a utilizar una forma del verbo que se llama formate, que es la misma, que es equivalente a nuestro gerundio. Bien, ¿cómo se dice estoy trabajando? Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu. Bien, shigoto o shite imasu. Bien, pero todavía no vemos cómo sacar la forma de presente continuo. Bien, como seguramente van a tener dudas de las demás formas del verbo, les voy a pasar el enlace de cómo se sacan las demás formas del verbo. Creo que en la tabla que... sí está. Bien, entonces me voy a pasar a la tabla que ya les había mostrado. Bien, ya vimos tabemas, tabemasen, tabemashita, tabemasen deshita. Bueno, de hecho, técnicamente nada más estamos viendo las formas con más. Bien, para decir estoy ando, voy a utilizar te y más. Te y más. Te y más. Y más es estoy. Y te es ando. Entonces, estoy comiendo, tabete y más. Pero esta forma todavía no la vemos. Estoy trabajando, se diría shigoto shite imasu. Shigoto shite imasu. Pero como les comenté hace un momento, todavía no lo vemos. Muy bien. Entonces vamos a volver a la forma de presente. Bien, esta forma de presente, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo me refiero a algo que estoy haciendo durante mucho tiempo. No algo que estoy haciendo en ese momento, porque lo que hago en este momento y lo sigo haciendo, se utiliza la forma que mencioné hace un momento, que es el presente continuo. Muy bien, entonces, shigoto shimasu, trabajo. Benkyou shimasu, estudio. Bien, tenis o shimasu. Bien, ahí sí está un poco raro. Ahí sí está un poco raro. ¿Cómo traduzco tenis o shimasu? ¿Podría ¿Juego ser tenis o practico juego tenis? tenis? Como hablaron los tres al mismo tiempo, no escuché. Perdón, otra vez, Gerardo. Algo como hago tenis o practico tenis. Sí, practico tenis, juego tenis. Muy bien. En español no sacamos el verbo de tenis, no decimos tenisear para decir juego tenis, pero sí lo hacemos con muchísimos otros verbos. Tomo algún sustantivo y lo vuelvo verbo, entonces en español yo formo verbos agregándole ar. Por ejemplo, en japonés, yo voy a convertir en sustantivos en verbos con el verbo shimasu, que es hacer. Muy bien, entonces, este es un verbo muy, 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 muy común, porque se puede utilizar para convertir en verbos a muchos sustantivos. No a cualquiera, solamente algunos. Muy bien, entonces, shigoto shimasu, trabajo. Benkyou shimasu, estudio. Tenis o shimasu, juego tenis. Juego tenis. Muy bien. Y me voy a adelantar todavía otra cosa más. Estas palabras que yo le puedo agregar un verbo shimasu pueden omitir la partícula o. Yo puedo decir shigoto shimasu, benkyou shimasu, tenis shimasu, y es lo mismo. Sí, muy bien, dime, Jovel. Así que se podría decir que yo estudio japonés, se podría decir Nihon no benkyou o shimasu. Bien, muy buena pregunta. ¿Cómo se diría entonces yo estudio japonés? ¿Cómo digo estudio japonés? Bien, estudio es benkyou. Benkyou shimasu. Ahí me falta uno. Estudio. Estudio. Yo puedo decir, entiendo la partícula o, benkyou shimasu. Y es lo mismo. Ahora, lo que yo estudie es el objeto directo. Entonces, estudio japonés se diría Nihongo o benkyou shimasu. Nihongo o benkyou shimasu. Es decir, utilizo la partícula o para marcar que lo que estudio es Nihongo, y ya no lo utilizo en benkyou, porque lo que hice fue convertir este benkyou, que es estudio, en verbo agregándole shimasu. Benkyou shimasu, estudiar. Estudio. Nihongo o benkyou shimasu, estudio japonés. Y como decía Nowa, si quiero decir estoy estudiando, shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu. Muy bien. Pero ahí también nos estamos adelantando.
Bien, pero sí, está muy bien que pregunten. ¿Cómo digo estudio japonés? Nihongo o benkyou shimasu. Ajá. Muy bien. Después, aquí dice, bueno, pongo la grabación. 6時に起きます。 Ajá, 6時に起きます. Ajá. También la clase pasada habíamos visto cómo se decían las horas del día, que se decía con los números que ya conocemos y luego ji, ajá, 6 ajá, las 6 en punto. 6 ni, bien, ni es una partícula que yo utilizo para marcar la hora. 6 ni es a las 6 en punto. Ajá, a las 6 en punto. En español, para decir a qué hora hacemos algo, utilizamos la preposición a. Bien, a las 6 en punto, okimasu. Ajá, okimasu. Bien, okimasu. Ajá, quiere decir pararse de la cama. Bien, pararse de la cama no es un verbo transitivo. Ajá, no hay ningún objeto directo. Bien, los verbos que se pueden realizar nada más con puro sujeto, los verbos que se pueden realizar con puro sujeto se llaman verbos intransitivos. Intransitivos. Bien, pararse de la cama es un verbo intransitivo porque nada más ocupo la persona que se va a parar y esa persona va a ser el sujeto. Bien, que es diferente a cuando ya tú despiertas a otra persona, ya eso ya es transitivo. Yo despierto a alguien, ahí es transitivo. Yo me despierto solo, es intransitivo. Muy bien. Entonces, rukuji ni okimasu. Por eso aquí no hay ninguna palabra con la partícula o. Nada más hay una frase que tiene la partícula ni que me dice la hora. Bien, rukuji ni okimasu. Muy bien. Ahora, ¿cómo diría entonces? Bien, los que tengan acceso al chat escrito para también utilizarlo, ¿cómo dirían? Bien, ¿cómo dirían? Yo me paro a las 8. Sí, hachiji ni okimasu. Ajá. Hachiji ni okimasu. Ajá. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo se preguntaría a qué hora te paras. Ajá. Y ustedes me van a decir a qué hora se paran. Sí, dime, Gastón. Sí, tengo una pregunta respecto a okimas. O sea, ¿cómo puedo diferenciar despertarme y levantarme? Porque no sé si okimas se refiere a levantarse específicamente de la cama. Sí, okimasu es pararse de la cama, ¿sí? Para despertarse, hay otro verbo. Para despertar se utiliza samer. Ajá, samer. Bien. O meo samasu, ajá. Para despertarse los ojos. Sí, sí, ese es otro verbo. Okimasu, literalmente es pararse de la cama. Pero eso lo vemos después. Muy bien. Y el verbo contrario sería dormir. Ajá, para decir me duermo a las 10. Bien, me duermo a las 10 se diría entonces. 10時に寝ます。 Bien, 10 ni nemasu. Ajá, bien, nemasu si es dormir. Si es tal cual dormir. Muy bien. Entonces, ¿cómo dirían me duermo a las 9? Esta vez alguien díganme con el micrófono. Primero levante la mano. ¿Cómo dirían me duermo a las 9? 9時に寝ます。寝ます。 Bien, kuji ni nemasu. Ajá, bien, 9 es irregular. Para decir las 9 en punto se dice kuji. Ajá, kuji, no se dice kyuji. Ajá, las 9 en punto es irregular. Bien, kuji ni nemasu. Bien, ahora otra persona. ¿Cómo dirían me duermo a las 11? 11時に寝ます。 Ajá, 11時に寝ます. Ajá, muy bien. Bien. Y ya para terminar de ver los verbos, vamos a ver 3 más. Bien, hasta el momento hemos visto 3 tipos de verbos. Los transitivos, como comer, beber, ver. Bien, el verbo shimasu, que es un verbo especial, porque además de ser transitivo, puede convertir en verbos a los sustantivos. Y los 2 últimos que vimos, que son verbos intransitivos, que son verbos que nada más necesitan un sujeto. Bien, ahora vamos a ver un cuarto tipo de verbo. Bien, esos 3 verbos que vamos a ver a continuación se llaman verbos de dirección. Verbos de dirección. Y van a utilizar la partícula e. Bien, si se fijan en la transcripción, aquí dice e. Pero si se fijan
en japonés se utiliza la partícula, sí, el kana he. Ajá. Este es el kana he, he. Entonces, ¿por qué si este es el kana he, he, aquí lo pongo como e? Bien, esa es una cuestión de ortografía. Así como la partícula wa se escribe con el hiragana ha, la partícula e en los verbos de dirección se escribe con el kana he. Bien, entonces esa es la razón por la cual es he, pero se lee e. Muy bien, entonces esto nada más se utiliza para los verbos de dirección. Este e equivale a la preposición del español a. Entonces, gakko, que es escuela, gakko e ikimasu. Bien, ikimasu quiere decir voy. Entonces, gakko e ikimasu, ¿qué quiere decir? Voy a la escuela. Sí, Voy a la voy escuela. a la escuela. Muy bien, voy a la escuela. Bien, kaisha. Bien, kaisha es empresa. Bien, departo. Departo. Departamento. Bien, suena a departamento, pero es un falso amigo. Bien, departo, viene de departamento store, o sea, tienda departamental, o sea, plaza, lo que aquí en México conocemos como la plaza. En Estados Unidos se conoce como mall y en España le dicen grandes almacenes, ¿sí? Pero bueno, vamos a traducirlo como plaza. Bien, departo ikimasu, voy a la plaza. Muy bien, kaisha ikimasu, voy a la empresa. Gakko e ikimasu, voy a la escuela. Muy bien, voy a poner la grabación, nada más para oírla. 学校へ行きます。会社へ行きます。デパートへ行きます。 Muy bien. Después tenemos el verbo contrario, que también es un verbo de dirección. El lugar al que se va se marca con la partícula e, se traduce como a. Bien. Ahora aquí tenemos el verbo kimasu, que es muy parecido a ikimasu. Bien, kimasu quiere decir venir, venir. Ir es trasladarse hacia un lugar y venir es trasladarse hacia un lugar para acá. Muy bien. Entonces, Daigaku es universidad. Kyoto es una ciudad de Japón, la segunda más importante porque en algún momento de la historia de Japón fue la capital, antes de Tokio. Y Toshokan había salido ya hace un momento, quiere decir biblioteca. Entonces, 大学へ来ます。京都へ来ます。図書館へ来ます。 vengo a la universidad. Vengo a Kyoto. Vengo a la biblioteca. Muy bien, aquí vienen a Japón. Y el último verbo que vamos a ver. Bien, yo pensé que íbamos a terminar un poco antes y resulta que terminamos igual que siempre. Bien, el último verbo que vamos a ver es kaerimasu. Kaerimasu, que quiere decir regresar a casa. En japonés hay un verbo específico para regresar a la casa, que es kaerimasu. Kaerimasu. Y este verbo únicamente se puede utilizar para cuando vuelves a la casa. Significa regresar, pero a la casa. Cuando alguien dice enojado, ya me voy, dice kairu, es decir, me voy para la casa, kairu. Muy bien. Entonces, uchi e kairimasu, uchi quiere decir casa. Uchi e kairimasu, me regreso hacia la casa. Bien, Nihon e kairimasu, es me regreso a Japón. Esto lo pueden decir las personas que están en otros países fuera de Japón y son japoneses. Regresarse a de donde son. Kairimasu. Muy bien. Y ya con eso terminamos de ver los primeros verbos. Bien, esta lista que seguramente no alcanzan a ver porque la letra está muy chiquita, son todos los verbos que preguntan para el examen de japonés, el examen oficial, el Nihongo Noryoku Shiken más básico. Y vamos a aprendérnoslos también. Bien, estos son los primeros verbos que nos aprendemos. Kaerimasu, regresar a casa. Kimasu, venir. Ikimasu, ir. Shimasu, dormir. Okimasu, despertar. Shimasu, hacer. Pero este es un verbo especial porque puede convertir en verbos a muchas otras palabras. Akimasu, escribir.
Domimas, leer. Imas, escuchar. Nimas, ver. Domimas, beber. Tabemas, comer. Muy bien. Entonces, solamente revisamos verbos, pero salieron otras cosas. Vimos que es un verbo transitivo, cómo se utiliza la partícula o, los verbos de dirección, que es un verbo intransitivo y muchas otras cosas. Esto nada más es para que lo conozcan. Ya con la práctica, ustedes lo van a internalizar de manera más sencilla. Muy bien. Entonces, ya para irnos, ahora vamos a ver los siguientes kana que siguen. Bien, los últimos que habían hecho eran rarirurero, ¿verdad? Bien, entonces ahora los que siguen son na, ni, nune, no. Bien, na, ni, nune, no. Y solamente van a hacer esos 5 por el momento. Y también va a después venir este ejercicio, que va a consistir en que ustedes transcriban palabras, bueno, frases que ya hemos visto. Areba nan desu ka, ¿qué es eso? Y utilicen también la partícula no, porque ya van a ver cómo se hace la partícula no. Muy bien, entonces esa va a ser la tarea para la siguiente clase. Bien, por cierto, ya somos demasiado pocos. Ya estoy temiendo porque sí continuemos con las clases. Afortunadamente subí las grabaciones de las clases anteriores a YouTube y por alguna razón ahí también las están viendo. Entonces, tal vez gracias a eso es que continuemos, pero sí me gustaría que las personas que sí entran continúen entrando. Bien, muy bien. Entonces vamos a dejarle clase hasta aquí si no hay ninguna otra duda y nos vemos el próximo domingo. Muy bien, entonces buenas noches.